Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En los últimos 6 años, México bajó 33 lugares en el índice de percepción de corrupción, hecho cada año por la organización Transparencia Internacional. El presidente López Obrador lo atribuye a la política neoliberal que alentó el saqueo. ¿Es el neoliberalismo realmente responsable o la semilla de todos nuestros males, incluso los divorcios, como dijo el presidente? Veamos el contexto. México descendió 33 lugares en el índice de percepción de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto. Según la publicación hecha ayer por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 138 de 180, los mismos niveles que países como Rusia e Irán, considerados muy poco transparentes y corruptos por la misma organización no gubernamental. En la medición, México solo obtuvo 28 puntos positivos de 100 posibles. Para el actual mandatario, esto se debe al neoliberalismo. En el 2012, México ocupaba el lugar 105 de 176 países clasificados por Transparencia Internacional. El organismo señaló que los graves escándalos de corrupción, donde han estado involucrados varios gobernadores y líderes políticos, han afectado la percepción sobre corrupción en nuestro país. Según un análisis realizado por Transparencia Mexicana, las medidas anticorrupción adoptadas por México son principalmente preventivas y resultan ineficaces, mientras que son pocas las acciones que sancionan, castigan, reparan daños a víctimas o recuperan lo robado. En el caso de los funcionarios involucrados en investigaciones periodísticas como la estafa maestra o la red de corrupción orquestada por la constructora brasileña Odebrecht, no han sido aclaradas por autoridades mexicanas. México no ha logrado desmantelar las redes de corrupción que detectan ni las redes que brindan protección política. Según Transparencia Mexicana, México carece de una política anticorrupción integral para todos los niveles y poderes de gobierno. Por ello, mientras no haya sanciones que afecten las finanzas de las redes de corrupción, México no mejorará en este índice. La organización dio además 4 recomendaciones: consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resultados, corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y recuperación de activos, desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno y mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche, ¿por dónde empezamos? Yo me acuerdo del candidato López Obrador prometiendo y queriendo y viendo el futuro una vez que él dejara la presidencia en 6 años. México al lado de países como Suecia, como Noruega, como Finlandia en temas de percepción de corrupción. Caímos 33 puntos no por culpa de este gobierno, sino por el sexenio anterior, pero sin duda pasar del lugar en el que estamos ahorita, en ese índice es un índice de percepción de Transparencia Mexicana, en los próximos 6 años subir, ¿cuántos números tendremos que subir para llegar a los primeros 10 lugares? Pues 100 y pico, ¿no? 150 o algo así. Tarea posible, tarea imposible. ¿Es el neoliberalismo el culpable de todo esto? Como dijo Fernando Belauzarán ayer en un tuit que nos recordaba ahorita mi querido Lecona, no eres tú, es el neoliberalismo. A ver, empezamos contigo, Steph. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? En efecto, no nada más, es necesaria, por supuesto, la voluntad política, pero también son las instituciones. ¿Se va a poder hacer se va a poder cumplir esta promesa de mejorar? Pues sí, sí se puede cumplir. Tiene que ser obviamente conforme a todo el formato que se tiene ahorita hecho por la administración actual. Es muy complicado dejar, digo, lo que hizo en 6 años Enrique Peña Nieto, es muy complicado. Bajamos del 2012 que estábamos en 32 a este nivel que estamos ahorita, son demasiados puntos. Pero sí se puede, digo, ¿Es el camino correcto el que empezó ya el gobierno de México? O sea, con Irma Heréndira Sandoval, con el Sistema Nacional Anticorrupción que está medio paralizado, no sabemos en qué está, con lo que estamos viendo ahorita de la solicitud del INAI, etcétera, etcétera. ¿Sí ves que vamos por buen camino? Pues sí, vamos por buen camino, pero sin embargo faltan más acciones. No te puedo decir que es todo lo que se puede hacer, en absoluto, ¿no? O sea, se hacen falta muchas cosas. Sí, yo digo, también son 60 días de gobierno, ¿no? Sí, en efecto. Y aparte borrar 6 años de corrupción y las anteriores 2 administraciones más, o sea, es muy complicado. Pero sin embargo, digo, la voluntad se tiene la voluntad del presidente, que creo que es lo principal. Y de ahí en fuera, pues, lo que viene, ¿no? Tan solo lo del gabinete, ahorita dijo que hasta hoy tienen para que entreguen todo su 3 de 3. Entonces, sí, hoy es 30 de enero, ¿no? Hoy es 30, Le faltaba precisamente. la secretaria de Gobernación. Sí, a ver qué pasa mañana. ¿Ya presentó su declaración o no? Porque además tenía que hacerlo públicamente, grabando ¿no? esto no había presentado. No había presentado todavía. No. Pues a ver qué pasa mañana en la conferencia mañanera. Tú tenías un contrapunto, querido Lecona, sobre los puntos puestos en la mesa por Steph. Sí, tengo muchas dudas sobre cómo
va a actuar el gobierno actual en contra de esto. O sea, no nada más es Peña, es todo un sistema... Es la larga noche neoliberal, Lecona. La larga noche... Y sí estoy de acuerdo. Pues sí. Por supuesto que el neoliberalismo tiene mucho que ver en esto, en el interior de las instituciones y en la corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción tenemos necesariamente que hablar del problema real, que es la impunidad. Corrupción hay en todos los países. La impunidad sistemática y el pacto de impunidad que se forjó por varios sexenios, eso es lo que nos preocupa. Creo que el sexenio pasado, el costo que aprendimos, en una pedagogía muy trágica, aprendimos de los verdaderos costos de la corrupción, que la corrupción mata, que la corrupción al final termina costando hasta la vida a muchas personas. La misma violencia tiene mucho que ver con la corrupción. El logro del año pasado, a través del logro ciudadano, que fue el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la Ley 3 de 3 y demás, dejó un sistema que básicamente es la interacción de instituciones, personas, ordenamientos entre sí para generar información y para actuar en determinados casos. Vemos que hoy por hoy no hay un fiscal anticorrupción que sería el brazo fuerte de este sistema, y que no solo eso, que no era un sistema totalmente autónomo, porque muchos de los nombramientos, como se permitió en el sexenio pasado, fueron por gente cercana del propio presidente. A mí me preocupa de la 4T, o sea, ya desde esa lucha, trasladando lo que se está haciendo, de la 4T me preocupan 4 amenazas. Una, el desprecio al Sistema Nacional Anticorrupción mostrado por la propia Secretaria de la Función Pública cuando se dio esta discusión. Irma Eréndira Sandoval fue una crítica del Sistema Nacional Anticorrupción. La promesa de punto final es la segunda preocupación, o sea, esto de no perseguir la corrupción del pasado. La imposición de un fiscal carnal, que yo insisto es un fiscal carnal, tendrá que descarnalizarse y demostrarnos que no es que hay autonomía, porque importa totalmente que la corrupción, que investiguen los hechos de corrupción del pasado y del presente. Y la prisión preventiva oficiosa, cómo se ha usado el discurso de hacer grave el delito de la corrupción, que en verdad no tiene nada que ver con hacer grave el delito de la corrupción, sino con meter a más personas a la cárcel y seguir generando presuntos sin juicio, seguir generando presuntos culpables. A ver, déjame hacer una pregunta y a lo mejor puede la mesa también saltar a contestar. Tu nexo entre neoliberalismo y el mismo nexo que tiene el presidente con corrupción. En México hemos tenido gobiernos neoliberales, pues desde el gobierno de Miguel de la Madrid en adelante. Y bajo todos esos gobiernos se fue construyendo la idea de que había que tener un gobierno más transparente, de que había que haber licitaciones públicas, que tenía que haber reglas, que se fueron construyendo desde de la Madrid hasta Felipe Calderón, hasta Enrique Peña Nieto. A veces se cumplieron, a veces no se cumplieron, a veces se hizo, por supuesto, se cayó en actos de corrupción, pero todo ese enramado de transparencia fue construido durante gobiernos neoliberales, al menos en México, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿dónde está ese vínculo? No, porque antes de eso no había ningún tipo de reglas para las compras públicas, no había ningún tipo de reglas para todos estos sentidos. A ver. Yo, para empezar, quiero decir que los puntos que pones en la mesa son muy válidos, porque ahora el gobierno de Andrés Manuel, esta postura y posición de Andrés, que ya es gobierno, tienen que demostrar con hechos concretos algo que está en el discurso. Segundo punto, creo que el índice de percepción es lógico que hayamos disminuido en la lista, porque en buena medida el éxito de la campaña, que fue muy exitosa, la campaña de Andrés Manuel, fue visibilizar la corrupción del Estado. La corrupción que desde los sexenios neoliberales se ha profundizado, y por supuesto que en México obedece a un asunto de una visión de los neoliberales que corrompieron cada rincón del país. O sea, si revisamos todos los presupuestos, todos los programas, todos los estados y los municipios, hay un nivel de degradación tremendo. Nos dejaron el país hecho pedazos, y eso obedece al neoliberalismo en México. Ojo, porque hay casos, Nicaragua, por ejemplo, en donde no se asumen neoliberales y son profundamente corruptos, pero esa es otra realidad, ¿no? O sea, la corrupción sí tiene que ver con todos los países africanos. Bueno, pero ahí el neoliberalismo es que opera de distintas formas, pero son víctimas del neoliberalismo. Pero creo que la pregunta que y el asunto que tú planteas es
Todos el estos mecanismos, vínculo, ¿cuál es la causa? El vínculo todos los causal que ustedes ven mecanismos entre de neoliberalismo transparencia, todos los mecanismos de transparencia que hasta hoy se han intentado y alguno ha llegado a funcionar, son gracias a sociedad civil. Sí, por supuesto. No al Estado. Quien impulsa el proyecto neoliberal son los gobernantes coludidos con los empresarios, no la sociedad civil que ha tratado de implementar mecanismos de transparencia. Y ojo, hay un tema, el neoliberalismo básicamente consiste en la privatización y con el asunto de la lucha contra el huachicoleo, lo que estamos viendo es que Pemex se privatizó de forma ilegal desde el 2006, casualmente cuando Felipe Calderón entra como secretario de Energía. Eso es corrupción y eso es neoliberalismo. Ok. Híjole, yo aquí difiero, creo que la corrupción encontró un hogar en el neoliberalismo, igual que ha encontrado hogar en el comunismo, el socialismo en distintos momentos de la historia. Y la corrupción en el país no empezó con De la Madrid, no empezó con Salinas, no empezó con los libros. A ver, no sabemos si profundizó o no. Sabíamos que antes eran corruptísimos, solo que no había forma de mostrarlo, porque no había plataformas de transparencia, porque, digamos, todos sabían que esa era la casa que se había comprado el gobernador, claro, que esos eran los coches de los hijos, que el presidente vivía en no sé dónde. Digamos, todo el mundo sabía esas cosas, eran vox populi, pero no había herramientas para conocerlo. Luis Carlos Ugalde tiene un muy buen artículo que publicó hace unos años, que dice, bueno, ¿realmente la transparencia nos ha servido para combatir la corrupción? Dice, tal vez no, tal vez ahora simplemente somos transparentemente corruptos. Pero finalmente es un avance en saber en dónde estamos parados y en dónde se tienen que focalizar o hacia dónde se tienen que focalizar las medidas para combatir la corrupción. Creo que este gobierno tiene desprecio por la transparencia, lo mostró desde la campaña, era el partido que menos reportaba ante el INE sus egresos, contratos, proveedores. No, esto es real, o sea, la gente puede consultar en línea. No quiero decir que sean corruptos por ser opacos, simplemente no hay un compromiso con la transparencia, ¿no? El INE ya les tuvo que mandar decir que sí tenían que hacer pública la compra de las pipas, aunque fuera un asunto de emergencia. López Obrador tiene que andarle diciendo a su gabinete que tiene que hacer pública su 3 de 3. Es decir, es un esfuerzo constante para que se transparenten las decisiones. Irónicamente, les está pidiendo que cumplen lo que cumplen los gobiernos neoliberales. Exactamente, jugando no con mínimo. Las reglas del juego. Ahora, para combatir. Creo que sí tenemos que transitar a lo siguiente. La transparencia no es lo único y justamente lo dice este documento de recomendaciones de Transparencia Mexicana. Dice que México ha hecho muchísimo en la prevención, ¿no? Que tenemos regulación tras regulación, tenemos un gran sistema de transparencia, tenemos una serie de cosas, pero no hemos pasado a la parte de las sanciones, ¿no? Y aquí es en donde sí tenemos que enfocarnos en qué vamos a hacer para que finalmente los actos de corrupción terminen con una persona sentenciada con faltas administrativas o con faltas penales, pero amenaza, que se pueda llegar a eso. Hay una amenaza muy similar a lo de Peña Nieto, más allá de la transparencia, es en la autonomía de las instituciones encargadas de perseguir los actos de corrupción. O sea, si de alguna forma atacó Peña Nieto la autonomía de estas instituciones, fue nombrando y fue poniendo a sus personeros, a su grupo, a su propio grupo. Hoy Andrés Manuel muestra desprecio por la autonomía de algunos de esos órganos, o la simulan de alguna forma. Por eso hablo de descarnalizar a la PGR, entre muchas otras cosas. De lo que decía Eder, yo no estoy tan seguro en serio, que Andrés Manuel haya visibilizado la corrupción del país. Creo que la supo enunciar. Sí, porque hubieron episodios... Visibilizada estaba, todos lo sabíamos. No, pero los casos... O sea, ¿qué tal a Jade Kolpolensky? ¿Qué tal a Jade Kolpolensky diciendo que se van a ser un extraordinario procurador y que Alejandro Gutiérrez era un preso político? En uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia del país, como el caso de Eduardo. Bueno, el caso de la estafa maestra sigue en la congeladora en la Cámara de Diputados. Ya nos pasamos de tiempo, ya nos pasamos un minuto y un poquito eso más. De la estafa maestra es... A ver, rapidísimo porque nos tenemos que ir. No, bueno, que el caso de la estafa maestra, cuando se discutió en la Cámara, dijeron que se iba a mandar a comisiones y que se iba a discutir ya en la comisión. Bueno, hoy te metes a la Cámara de Diputados y la única acta que hay de la Comisión de Justicia es la de su instalación. Fuera de eso, triunfo no hay de animal político, Sí. Triunfo del periodismo. La semana pasada, Nayeli Roldán diciéndole qué pasa con estos funcionarios de Pemex involucrados en la estafa maestra, y el presidente en ese momento haciendo el compromiso de que si eso es cierto, no tienen trabajo en el gobierno. Tuvo que aclarar. Si así se van a ganar las cosas, está difícil. Vamos a darle seguimiento a este tema a la próxima semana con esta misma mesa. Es un gobierno abierto. Vamos a una pausa. La Guardia Nacional, como sabemos, requiere de dinero, de muchísimo dinero, y por ello, pues a López Obrador, al presidente, se le ocurrió organizar una subasta de vehículos blindados. Regresamos.